GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, aspectos de legalidad y constitucionalidad sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación, con la participación especial del maestro Juan Antonio Aguilar Cervantes, quien es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, representante jurídico de Casa Pedro Domecq. Fue asesor académico y auxiliar del coordinador del primer año de la carrera en la Universidad Panamericana, socio en el Bufet López Padilla, socio fundador del despacho Aguilar Cervantes Patiño Magnani SC, especialistas en Derecho Fiscal, Administrativo y Comercio Exterior. Socio fundador de TEC, especialistas en negocios internacionales. Es una empresa prestadora de servicios en materia de comercio exterior. Conferencista en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Actualmente se encuentra trabajando en la elaboración de un libro de texto denominado Derecho Procesal Fiscal. En la conducción, el contador público Nicolás Pérez. Los dejamos con nuestro invitado, el maestro Juan Antonio Aguilar Cervantes. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Los Mejores Fiscalistas. Juan, bienvenido otra vez. Bienvenido, muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos y hablar de este tema de la reforma, que creo que, por supuesto, hablando de estos días, pues es un tema que a todos en particular nos debería de estar interesando, y bueno, pues a nuestro sector, ¿no? Pues le interesa de sobremanera. Entonces, como siempre he comentado, estar con un abogado siempre es muy interesante. Creo que es una buena mancuerna el contador-abogado, ¿no? Totalmente. ¿No? Pues bien, desafortunadamente, pues el tiempo siempre es mi problema, y voy a empezar de lleno. A mí me gustaría, por ejemplo, empezar nosotros ya tenemos noticias, tenemos bien identificado que hubo cambios, hubo propuestas por parte del Ejecutivo en cuanto a esta reforma, propuestas pues muy agresivas, situaciones que en materia, por ejemplo, de IVA, pues desde Cámara de Diputados pues no pasaron, hubo mucha controversia, en fin, en esta materia, pero sí me gustaría que, por ejemplo, comenzáramos a platicar acerca de tu opinión sobre qué te parece esta reforma. ¿Fue meramente recaudatoria en cuanto a la reforma que hubo en impuestos sobre la renta, en lo que hubo de IEPS y en materia de IVA, por ejemplo? Primero, muchas gracias por la invitación, Nicolás, muchas gracias a GBA, en especial a la contadora Ángeles Mandujano y a ti por la entrevista. En relación a lo que comentas, efectivamente, esta reforma tiene un tinte altamente recaudatorio, pero es importante precisar que no solamente por lo que hace a impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, e impuesto especial sobre producción y servicios, que es lo que repercute directamente en cuanto a nuevas bases gravables, aumento de tarifas, el tema de la región fronteriza famosa de IVA, sino que el Código Fiscal de la Federación viene a darle mayores elementos y mayores herramientas al servicio de administración tributaria, convirtiendo también como parte del paquete altamente recaudatorio al Código Fiscal de la Federación. O sea, en muchos foros se ha hablado de este fin recaudatorio solamente por lo que hace al impuesto de la renta, repito, IVA y IEPS. Sin embargo, como vamos a ver durante esta charla, se le dotaron de unas facultades amplísimas, hay mayores infracciones, mayores delitos, luego el SAT va a tener muchos mayores elementos para recaudar las contribuciones, que evidentemente ese es el fin primario de esta famosa reforma fiscal integral. Perfecto. Y fíjate, acerca de lo que comentas precisamente, controles en materia de IEPS, ¿no? Tenemos el control que va a tener el sello, las cajetillas de cigarros, que va a entrar hasta donde entiendo el próximo año. Pues por supuesto que además de un control y de un objetivo recaudatorio, pues como tú lo estás mencionando, en términos de código, pues también tiene tinte sobre todo de control, ¿no? Correcto. ¿No? Sí, así es. Vamos a ver varios temas. En concreto, pues resalta el famoso tema de la cláusula de antolusión, que tú comentabas cómo venía de agresiva la propuesta del Ejecutivo. Hubo algunas cosas que no pasaron efectivamente, pero hubo otras que sí pasaron, tal vez
con un poco de, por así decirlo, de una trampita ahí legislativa, porque esto de la cláusula de intrusión, que lo vamos a ver más adelante, no pasa la reforma como tal, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, pero sí hay un artículo 69B que establece ese propósito que tenía el Ejecutivo, y también el tema del buzón tributario, que va a ser un tema bastante polémico. Sí. Fíjate, dentro de las cuestiones que te quiero plantear, a lo mejor me adelanto, pero precisamente son esos puntos. Yo espero plantearlo de la manera más interesante posible. Pero bueno, ahí está este tema. No es meramente recaudatorio, por supuesto, tiene sobre todo tintes de control, ¿no? Y de fiscalización. Así es. Bien, también aquí hay un tema muy interesante, Juan. Por ejemplo, tenemos perfectamente identificado que hubo cambios en el domicilio fiscal, en cuanto a la identificación del domicilio. Ahí en Código Fiscal de la Federación, ¿qué opinas acerca de los cambios que hubo para identificar en ciertas circunstancias otro domicilio? Para poderlo identificar, le da las facultades a la autoridad para identificar otros domicilios como domicilio fiscal. Sí, mira, aquí, más allá de que yo soy un abogado litigante y siempre hemos defendido contribuyentes, también hay que decir que tiene unos aspectos positivos también de control esta reforma. Uno de ellos es el domicilio fiscal. Sabemos que una situación frecuente son los famosos cambios de domicilio sin presentar avisos, y que por ahí después los contribuyentes no están localizables para efectos del ejercicio de facultades de comprobación, o en su momento después para notificar una resolución determinante, o incluso para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. En estos temas de control que estamos hablando de la reforma, vino a modificarse el artículo 10 del Código Fiscal, que establece el concepto de domicilio fiscal. Nada más para recordar rápidamente, la regla general es: para persona física, el local donde se encuentra el principal asiento de sus negocios cuando desempeña una actividad empresarial; si no desempeña una actividad empresarial, donde realice sus actividades; y en su defecto, la casa habitación; y para personas morales, donde se encuentra la administración principal del negocio. Ahora bien, la reforma que está sufriendo este artículo 10 es en lo referente a que cuando un contribuyente esté dado de alta, ¿no?, ante una entidad financiera, una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, también ese domicilio que se proporcionó a esta entidad financiera, llámese una institución de crédito, podrá ser tomado en cuenta como domicilio fiscal. Esto es, había muchos contribuyentes que no estaban dados de alta en la RFC o que desaparecían de su domicilio fiscal, pero sí tenían un domicilio registrado en un banco. De modo tal que ya ahora también se considerará ese domicilio, a falta de los que hemos comentado, de la regla general del artículo 10, se considera como tal domicilio fiscal el que esté dado de alta en la entidad financiera. Esto también nos lleva un poquito, Nicolás, al tema. También cambió el artículo 27, es importante, hablando del domicilio fiscal, en cuanto a los avisos de cambio de domicilio. Antes podías cambiarte de domicilio y dentro del mes siguiente dar ese aviso. Es correcto. Ahora nada más se viene a reducir ese plazo a 10 días. Es correcto. Y lo que sí sigue manteniéndose es que si me están llevando a cabo facultades de comprobación y deseo cambiarme de domicilio antes de que me notifiquen la resolución determinante, a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, debo de manifestar o bien avisar este cambio de domicilio con 5 días de anticipación al que se efectúa, ¿no? Sí, correcto. Pues sí, son cambios fuertes. Aquí, por ejemplo, hablando de este domicilio fiscal y aprovechando tus especialidades, Juan, ¿qué opinión tienes acerca de esta nueva facultad? Oye, yo, por ejemplo, no me encuentro localizable en mi domicilio fiscal, y en ese momento el SAT puede decir: bueno, pues estimadísimo sistema financiero, proporcióname los datos de fulanito de tal para que lo vaya a buscar al domicilio que te haya plantado en sus estados de cuenta. ¿Ves algún medio de defensa que podamos esgrimir para este tipo de ejercicios?
Pues mira, yo aquí, como te dije hace rato, no obstante que ser procontribuyente, porque defiendo sujetos pasivos del tributo, aquí me parece que sí es una buena medida. A mí me parece que es una buena medida para ampliar la base de contribuyentes. Realmente uno de los grandes problemas de este país es la base de los contribuyentes y la informalidad que existe en el mismo. De modo tal que aquí, más allá, mi querido Nicolás, de establecer un medio de defensa en contra de una revisión en un domicilio que proporcioné a una institución de crédito, me parece que es oportuna y es buena la reforma del legislador para estar localizando a contribuyentes, porque bueno, todos por obligación constitucional debemos de contribuir a los gastos públicos y en efecto debemos de cumplir con nuestras obligaciones tributarias, y una de ellas para es estar localizable para recibir una facultad de comprobación de la autoridad. Sí, definitivamente. Con sí me queda claro que con este medio van a ampliar la base de contribuyentes, eso me queda perfectamente claro. Pero mira, yo también me pongo a pensar, vamos a suponer que yo tengo pues una cuenta, por ejemplo, tengo casas, de hecho, esa sería la meta, ¿no? Tener una casa en Acapulco, otra en Cancún, otra en Veracruz. Vamos a suponer que tenemos ahí diversas casas, tengo ahí mis estados de cuenta, a lo mejor de repente también tengo una cuenta en casa de mi madre, por ejemplo, y que en el momento en el que yo mi changarro lo deje, y que no me encuentre localizable y que le dé las luces, la luz verde para que me establezcan esos como domicilio fiscal, ahí es donde me causa cierta inquietud. Ahí es donde me causa esta inquietud. Oye, personas que ya están identificadas y que por supuesto cuando están en el sistema financiero, pues todo el dinero que entra por ahí pues está ya fiscalizado prácticamente. Entonces, esa es mi inquietud. ¿Qué opinas, Juan? Mira, en ese sentido, o sea, el tema es que tú evidentemente estés localizable. Si tú diste tu domicilio fiscal y estás en tu oficina, o lo diste en tu casa habitación y además tienes dado de alta como domicilio convencional para recibir tus estados de cuenta a la casa de tu mamá, evidentemente ahí sí, en primer lugar, tienen que acudir a tu domicilio fiscal. Acá me parece que ese es el espíritu del legislador. Si yo estoy localizable en mi domicilio fiscal, pero sin embargo, en este ejemplo que tú pones, van directamente a otro que no es mi domicilio fiscal per se, pues ahí sí tendré un elemento de defensa de decir, a ver, en ningún momento he estado ilocalizable, en ningún momento he presentado aviso de cambio de domicilio, y eso a ti autoridad no te permite, para que en primer lugar escogas como domicilio fiscal, por ejemplo, para llevar a cabo una visita domiciliaria, la casa de mi mamá que puse para recibir mi correspondencia nada más. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Perfecto. Y evidentemente habría elementos de defensa al respecto. Perfecto. Sí ves luces para que podamos ganar un medio de defensa en estas circunstancias. En ese ejemplo en concreto sí, pero siempre y cuando tú estés localizable en tu domicilio fiscal. Perfecto. Si no, pues el espíritu y la exposición de motivos justamente mencionaba eso. Perfecto, ¿no? Muy bien. Muy bien, es efectivamente lo que tenía que plantear. Bien, por otro lado, hablando en términos de Código Fiscal de la Federación, correcto, hubo una adición al artículo 17H, ¿sí? Así es. Hablando, por ejemplo, de la validez de la FIEL, que para estos efectos, todas estas reglas aplican también para efecto del certificado, para estar emitiendo un comprobante, ¿sí? Hubo una adición en la fracción 10 del artículo 17H. ¿Qué opinión te merece esta adición, Juan? Ese tema es muy importante y desde mi punto de vista es muy peligrosa esta adición a la fracción décima. Recordemos que este artículo 17H establece los supuestos en los que se dejarán sin efectos los certificados de sello digital, que son importantísimos, ya que esos certificados de sello digital son indispensables para la emisión de facturas. En este sentido, la adición de esta fracción décima tiene cuatro incisos, y las que más me preocupan son la A y la C, porque dice la A que cuando detecten que un contribuyente ha omitido la presentación de 3 declaraciones periódicas de manera consecutiva o 6 en un ejercicio, podrán dejar sin efectos el certificado de sello digital. Correcto. Sin embargo, en la experiencia, y tú lo sabrás como contador, en la práctica, muchas ocasiones el SAT no tiene bien registrada la presentación de las declaraciones y por sistema emiten requerimientos y hay una omisión a juicio del SAT en la presentación de las declaraciones. Entonces, en este caso pueden primero dejar sin efectos el sello digital y después te dan vista, pero el procedimiento del que habla este artículo 17H
a favor del contribuyente es cuando ya te dejaron sin efecto el certificado de sello digital, y este procedimiento se establece para que con posterioridad a que te lo dejaron sin efecto, te emitan un nuevo certificado de sello digital, lo que se me hace bastante preocupante porque en ese inter habla de un plazo máximo de 3 días la ley, pero también vemos que esos plazos a veces no se cumplen. Entonces, ¿qué va a pasar en el inter? Que yo no tenga certificado de sello digital y sí presenté mis declaraciones. En lo que estoy aclarando esa situación, yo no puedo emitir facturas. Por otro lado, el inciso C, y aquí por primera ocasión en la reforma vemos el concepto de operaciones inexistentes, y para no inventar dice que cuando en el ejercicio de facultades de comprobación detecte que el contribuyente no puede ser localizado, desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Cuando a juicio del SAT hay un comprobante que ampare una operación inexistente, en ese momento también me pueden dejar sin efectos mi certificado de sello digital, con todas las consecuencias jurídicas que esto representa, que más adelante vamos a entrar de lleno, si tú me lo permites, y si te hace un tema interesante, de la famosa cláusula de anteilusión y el 69B, que establece todo este tema de operaciones inexistentes, pero acá pues ya está también sujetando a la discreción de la autoridad a que existe una operación inexistente y te deje sin efecto tu certificado de sello digital, con toda la problemática que esto acarrea. Y aquí a mí sí me parece que si me llegaran a aplicar estas disposiciones, más allá de primero irme a medios de defensa ordinarios, también cabe un medio de defensa extraordinario, ¿no? Entonces, por violar la garantía de seguridad jurídica o derecho humano de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, para mí que más allá de que desde el punto de vista legal hay un tema de defensa, también desde el punto de vista constitucional. Ok. Y si me lo permites, para ampliar, porque es un tema que en lo particular cuando damos cursos, pues genera mucha inquietud, ¿sí? Porque además, en la propuesta que venía del Ejecutivo a la de diputados, venía más agresiva. En ese punto, ni siquiera se planteaba la obligación por parte de la autoridad de que nos tuvieran que notificar. Hasta donde recuerdo en Cámara de Senadores, ya para su publicación prácticamente, fue cuando adicionaron esa condición de que primero, para poderte yo invalidar, en el caso de las declaraciones que tú me comentabas, correcto, había que notificar al contribuyente. Entonces, yo ya comentaba en aquellos entonces, bueno, pues que esta falta de expresión por parte del contribuyente podría generar esa indefensión por parte del mismo, ¿no? Es correcto, ¿no? Totalmente. Ahí hasta incluso el tema de la garantía de audiencia. Sí, totalmente. Correcto. Y mira, hablando precisamente de este tema, tú en este punto, hablando, ya lo comentaste en la práctica, desafortunadamente se contempla dentro de la exposición que va a ser un procedimiento rápido, pero yo me pongo a pensar, oye, yo tengo un negocio con una persona, emito mi comprobante, él lo verifica, dice es inválido, tengo que ir al SAT, a lo mejor, como pasa en la práctica, no existen citas hasta dentro de un mes, 15 días, 20 días, y en ese periodo, pues a lo mejor el cliente le urge el movimiento de la mercancía y adquiere por otra parte. Entonces genera un problema en la práctica muy fuerte. No, totalmente. Si quieres, que evidentemente este tema se relaciona con el famoso tema de la cláusula de anteilusión, porque aquí es la primera vez que se utiliza esta expresión de operaciones inexistentes. Como recordarás, Nicolás, la famosa reforma y la cláusula de anteilusión, la iniciativa presidencial, venía reformando el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, en esta atención de la doctrina judicial de la prevalencia de la sustancia sobre la forma, que se privilegie lo que se quiere hacer más allá de las formas que se utilicen. Y justo en la parte de exposición de motivos del Ejecutivo, me voy a permitir nada más decir un parrafito. Por favor. Igualmente se puede dar el caso que no necesariamente existe una contravención, pero se frustra el fin de la norma. Esto último, dentro de la doctrina, se conoce como fraude a la ley y se traduce en la figura de la elusión fiscal. Hasta el año anterior, la elusión fiscal no estaba castigada.
ni administrativa ni penalmente, en principio. Lo que está castigado es la evasión fiscal. Correcto. Sin embargo, esto tiene nombre y apellido. O sea, todos estos temas de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes vienen a los famosos vendedores de facturas y también los que adquieren facturas sin que haya una razón de negocio. Es lo que estaba preocupado el Ejecutivo con este tema. Deporte nacional. Así es. Entonces, ahora vamos a poner unos candados para frenar este deporte nacional, como le acabas de decir, que mucha gente lo hace, la compra de facturas. Vienen tratando de reformar este artículo 5º famoso, pero pues fue objeto de mucha polémica y parecía que en Congreso de la Unión no pasaba. Sin embargo, pues desde mi punto de vista sí pasó, no en el 5º, el 5º no lo tocan, pero el 69B dice tal cual, y es aquí para los que están en el aula para que quede muy claro. Pasó en su primer párrafo, el artículo 69 menciona: cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Esto es, yo presumo que al no tener la infraestructura, no tener los activos, no tener el personal, que esa operación es inexistente y que nada más se hizo con un fin de erosionar la base gravable. Luego dejaré sin efectos fiscales esta operación, y al dejarla sin efectos fiscales es que no es deducible el ISR y no es acreditable el IVA que venga en esa factura. Y no solo eso, sino que en el 113, fracción quinta del Código Fiscal, hay un delito que establece tanto para el que expide la factura como el que la adquiere. Y ahí viene el procedimiento del que tú hablas. ¿Cómo quedó ya a final de día este procedimiento? Dice, hay dos procedimientos, Nicolás. Hay que establecer la cara, el lado del que emite el comprobante. Correcto. Y por otro lado hay que analizar el procedimiento que tiene a su favor, o tiene la facultad, el que adquiere este comprobante. Correcto. Primero, menciona la ley, se va a notificar vía buzón tributario, que ese es otro tema polémico, vía buzón tributario al que emitió el comprobante, y en el Diario Oficial de la Federación se le va a decir que esas operaciones que están amparadas en dichos comprobantes se consideran inexistentes. Este tendrá un plazo de 15 días para tratar de desvirtuar estas observaciones detectadas por la autoridad. La autoridad tomará en cuenta lo que diga el que emite el comprobante, valorará sus pruebas y después le notificará una resolución. Directo a decirle, ¿sabes qué? Si considero que son inexistentes sus operaciones o si están sustentadas, si tienes infraestructura. Una vez que se le notifica, tiene 30 días para publicar la famosa lista negra que van a publicar con efectos generales. Y ahí es cuando entra ya el tema del que adquirió el comprobante, Nicolás. Ahí entonces, el que adquirió ese comprobante, una vez que sale publicado en la lista, que a mi proveedor lo están boletinando, por así llamarle, va a tener un plazo de 30 días para decir, a ver, no, momento, a pesar de que está boletinado mi proveedor, yo sí adquirí este bien, o sí recibí este servicio por parte del proveedor. Luego, pues habrá que exhibir contratos, etcétera, que acrediten que efectivamente se prestó ese servicio o se adquirió esa mercancía. O bien, puede decir, también tiene la otra opción, el contribuyente que adquirió autocorregirse y pagar mediante complementaria. Sin embargo, también ya viene la amenaza, ahí en el propio 69B, si yo, autoridad, después te reviso a ti al que adquirió ese comprobante y no te autocorregiste o no desvirtuaste las observaciones detectadas en el sentido de que tu operación era inexistente, pues te voy a revisar, voy a dejar sin efectos fiscales esa operación, y no solo eso, sino que la considero elusión fiscal y ya es un delito, me convierto en un delincuente. A mí me parece, y ya mi opinión muy personal, es que efectivamente hay mucha gente que vende facturas, hay mucha gente que adquiere este tipo de facturas, pero también se pueden dar dos supuestos, en el que a juicio de la autoridad no tengan una infraestructura, ese que expide el comprobante, y me rechace ese comprobante cuando sí fue una operación real, eso por un lado, o por otro lado, que ese mismo que vende facturas, por ahí dentro de su giro sí presta algún servicio.
Entonces ya entras en esa problemática y las pruebas va a ser muy difícil, va a ser muy complicado para el contribuyente convencer a la autoridad de lo contrario, ¿no? Entonces, y mientras ya me echaron para atrás mi operación, y no solo eso, a mí lo que más me preocupa es el tema penal. Perfecto. Esos temas pues definitivamente son los interesantes, ¿no? Este punto en cuanto al el que ya comentabas, lo del buzón tributario. Mira, me encantaría ampliar muchísimo algunos aspectos, pero con base a la experiencia de los cursos que hemos dado, hay temas muy sensibles que me gustaría que tú tocaras, así como lo acabas de comentar, muy, muy interesante, sobre todo porque nos planteas el procedimiento y tenemos idea de lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Eso es lo que me gusta. Y déjame, por favor, irme directamente a un tema que considero a todos a los que hemos impartido cursos pues les interesa, el famoso buzón tributario. ¿Sí? Este buzón tributario, ¿qué opinas acerca de esta facultad por parte de la autoridad, que inclusive en código nos está hablando que tiene la facultad de estarnos notificando por este medio? ¿Qué opinas de este punto, Juan, por favor? Sí, mira, esto yo hasta en otros foros lo he comentado y lo defino como una joya. Este sí va a ser un tema muy, muy, muy delicado, y me explico. Como litigante te puedo decir, y también en foros que he compartido con muchos colegas, sabemos que a la autoridad le cuesta mucho trabajo cumplir con las formalidades de las notificaciones. Y tampoco es novedad el hecho de que algunos asuntos que el fisco tiene razón de fondo, pero no cumple con las formalidades de las notificaciones, llámese una notificación de un acta final, llámese una notificación de una resolución determinante, que cuando no cumple con las formalidades del 134 y siguientes del Código Fiscal de la Federación, pueden acarrear la nulidad lisa y llana, de conformidad con la fracción cuarta del 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, luego una nulidad lisa y llana sin dar la oportunidad a la autoridad de emitir una nueva sobre esos mismos conceptos. De modo tal que, atendiendo a esto, y por eso te decía al principio del fin recaudatorio, incluso en Código Fiscal, porque ya se pretende en facultades de comprobación recaudar más tributos, y esta es una gran ayuda para el fisco para que no se anulen sus resoluciones por propios errores del fisco. De modo tal que aquí están diciendo, ¿sabes qué? A partir del 30 de junio del 2014 para personas morales y para personas físicas a partir del 1 de enero de 2015, todos los actos, incluso que puedan ser recurribles, ahí está lo dramático, se van a notificar vía buzón tributario. El buzón tributario hoy ya existe, sin embargo no tiene efectos legales de una notificación formal. Ahora lo que te van a hacer, te van a notificar por internet, evidentemente a través de tu buzón tributario, un requerimiento, una resolución determinante de un crédito fiscal, una negativa, una devolución, un procedimiento administrativo de ejecución, porque ya lo prevé la ley que puede hacer a través de buzón tributario. Utiliza la conjunción disyuntiva o notificación personal o buzón tributario. Luego, pues está habilitado y legitimado el SAT para hacerlo en primer lugar a través de buzón tributario. De acuerdo. Pero acá lo importante es, primero, y para estos efectos me metí a la página de la INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para ver primero, somos ahorita, al 2012, la última publicación, somos 120.8 millones de habitantes en México. Y solamente 40 millones de esos 120 tienen acceso a internet. Ojo, acceso, no quiere decir que lo tengan a la mano todos los días o que en su casa lo tengan o en su oficina. Tienen acceso a internet 40 millones, 1 de cada 3. Eso por un lado. Entonces ahí está siendo discriminatorio. Desde mi punto de vista viola hasta el artículo 1 de la Constitución esta nueva atribución del fisco para notificar sus resoluciones vía buzón tributario. Número 2, entonces quiere decir que tengo que estar pegado a la computadora todo el día para ver si me está llegando una notificación, porque me dice, te va a mandar la notificación, el documento digital vía buzón tributario. Si tú me generas un acuse de recibo electrónico, ya te das por notificado. Si no me generas ese acuse de recibo, te mando un aviso. Y después de ese aviso tienes 3 días para consultarlo. Y si no lo consultaste, al día 4 empieza a contar el término. Entonces, incluso en revisiones electrónicas también es una nueva facultad. Cuando una preliquidación se puede convertir en una resolución definitiva. De modo tal que se me hace peligrosísimo contra el artículo 1 de la Constitución
igual hasta contrario al 17, de acceso a la justicia y de seguridad jurídica. Me parece que es muy importante que ahora los contribuyentes nos animemos a hacer valer cuestiones de constitucionalidad en contra de esta reforma, no solamente el Código Fiscal de la Federación, sino de todas estas leyes que hemos hablado de IVA, IEPS, renta, porque se nos abre una nueva puerta. Hay que aprovechar las reformas a la ley de amparo, hay que aprovechar las reformas a la Constitución para ir a hacer planteamientos distintos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también cuando existan disposiciones que contravengan tratados internacionales, no solamente nuestra Carta Magna. De ahí la importancia de estos amparos que van a venir y de la inteligencia con que se estén planteando, y de ahí derivarán las posibilidades de éxito. La última estadística que publicaron de la Corte es que en este año, en el último año, solamente dio el 10% de los amparos que se presentaron en nuestro máximo tribunal. Puede ser desalentador, pero yo diría, vayamos hacia adelante con nuevos argumentos, intentemos y no nos dejemos, porque es nuestro derecho, claro, está en la figura del amparo, no nos dejemos que el legislador pase por encima de tratados internacionales y evidentemente no puede pasar por encima de nuestra Carta Magna. Esos son los puntos que me gusta que toques porque, y eso lo digo en cursos, nada de encuerarse en reforma, mejor vamos a ejercer el derecho, ¿verdad? Nada de estar bloqueando reforma para evitar el tránsito, y considero que ese es el ejercicio que tendremos que hacer, ¿no? Oye, vamos a los tribunales y vamos a aumentar ese porcentaje, ¿no?, de resoluciones. Correcto. Ahora, también hablando del mismo tema que repito, son temas que de repente en los cursos se plantean muy seguido. Ya me estás hablando de que se viola inclusive el artículo 1 constitucional. Yo quisiera, y esto lo tenemos claro, creo que lo tenemos claro la mayoría de los contribuyentes, es muy importante dentro de estos requisitos que tú comentabas de formalidades en la notificación, tener plena seguridad como contribuyente de que la persona que me está emitiendo el acto tenga la facultad de hacerlo. Correcto. Entonces, en este punto, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo la autoridad va a poder estar emitiendo un correo electrónico y decirle al contribuyente, pero no te preocupes, el monito que le puso enter para el envío del correo a tu buzón, tiene la facultad de hacerlo? Va a ser muy importante, tocas un punto medular porque estamos hablando de un tema fundamental en el litigio, que es el tema de competencia. O sea, ¿cómo es que ese acto administrativo que incide directamente en Ministerio Jurídica, yo estoy cierto como contribuyente que lo está emitiendo y validando la persona facultada para tal efecto de conformidad con la ley del SAT y el reglamento interior del mismo? Se van a publicar unas reglas, yo estoy muy curioso de ver cómo se publican esas reglas de aplicación, tanto para la autoridad como también para los contribuyentes, de que escojas tú la forma en que te van a avisar tal, pero va a ser objeto de muchos medios de defensa, Nicolás, y la última palabra lo van a tener nuestros tribunales, ¿no? Porque con todo este avance tecnológico que poco a poco se ha ido instrumentando, que ya quieren que de lleno, a partir del siguiente año, todo sea vía internet, vamos a ver de qué forma se valida y se acredita la competencia de este funcionario, que siempre han sido objeto de muchos precedentes y tesis de jurisprudencia, claro, no solamente en cuanto a que estés facultado, si ese que está facultado fundó debidamente esa competencia, ¿no? Claro. Si todos los artículos, y el famoso tema de la firma autógrafa, ¿no? También, pues claro, porque en algunos temas había firma facsimilar y no era suficiente, entonces esto se parece un poquito a la firma facsimilar. Yo como sé que sí lo emitió el administrador local de recaudación del sur, y no lo mandó su secretaria, ¿no? O personal a su cargo. Eso es importantísimo, y fíjate lo peligroso y cómo le vienen dando más armas al fisco en este sentido, que muy poca gente ha comentado que desapareció el 129 del Código Fiscal de la Federación. El 129 es el que establece el procedimiento de impugnación de notificaciones vía recurso de revocación, cuando un acto administrativo no fue notificado o fue ilegalmente notificado. Y yo conocí el asunto hasta que me iban a ejecutar. Llegaba un mandamiento de ejecución, oye, ¿de qué se trata? No, pues es que hay una resolución determinante, es que no me la notificaron. Entonces, este buzón tributario va adminiculado con la eliminación del 129, que casi nadie ha dicho nada de esto. Sí. Entonces, ya cuando yo estime que una notificación, como tú mencionas, si yo no estoy de acuerdo con la notificación y la considero ilegal, ojo, a través de recurso de revocación ya no va, Sí, todavía se puede impugnar a través de juicio de nulidad
por el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que no me lo derogaron, y todavía puedo impugnar notificaciones en juicio de nulidad, pero muy importante, ya no a través de recurso de revocación. De acuerdo, de acuerdo. Este tema pues es amplísimo. Y yo me pongo a pensar, fíjate, si estoy hablando como contribuyente, para que a mí me validaran mi fiel, pues todo lo que tuve que hacer para que la autoridad tenga plena validez, tenga pleno conocimiento de que yo estoy presentando una declaración o estoy cumpliendo con una obligación. Así ahora, es. oye, ahora la inversa. Entonces todos los servidores públicos que tuviesen esa competencia tendrían que venir conmigo, identificar y tener un procedimiento similar, ¿no? Para que me pudieran estar notificando a través de un correo electrónico con una fiel o con un sello, ¿no? En el correo electrónico. No, totalmente. Es Totalmente de acuerdo esas contigo. reglas las esperamos porque sí va a ser muy interesante. A ver cómo salen publicadas. Va a ser muy interesante. Así es. Bien, en cuanto a este buzón, bueno, pues ya hemos comentado en esto de las violaciones que tenemos en la Constitución. En cuanto a la responsabilidad solidaria de socios y accionistas planteado en Código Fiscal de la Federación, ¿cómo ves estos cambios sobre su responsabilidad cuando formen parte de estas personas morales? ¿Qué opinas, Juan, por favor? Mira, Nicolás, este es otro tema que venía muy agresivo, como tú comentabas, en la iniciativa presidencial. Venía estableciendo una responsabilidad solidaria en cualquier supuesto. Si la persona moral tiene un crédito fiscal a su cargo y la garantía del interés resulta insuficiente, me puedo ir contra el patrimonio de los socios accionistas. En cualquier caso, así venía la iniciativa presidencial. Es un tema bien delicado porque yo cada vez que recibo un cliente y que su empresa tiene un crédito fiscal a cargo, la primera pregunta que me hace es, oye, ¿se puede ir contra mi patrimonio? Y venía cambiando radicalmente esto, pero como yo les dije en otro foro, tranquilos a todos los socios accionistas, no pasó la reforma como venía en la iniciativa y se siguen manteniendo los tres supuestos de procedencia. Sigue manteniéndose el velo corporativo, que era lo que querían eliminar el velo corporativo, sigue manteniéndose. Entonces, ¿en qué caso van a ser responsables solidarios los socios y accionistas? Sigue estando vigente la fracción tercera del 26, incisos A, B, C y D, que dice, solamente se puede ir con tu patrimonio personal si no estás inscrito en el RFC, si desocupas tu domicilio fiscal sin dar aviso, estás ilocalizable, o bien si no llevas contabilidad, la ocultas o la destruyes. En esos supuestos solamente se van a ir contra tu patrimonio. ¿Y qué sí cambió? ¿Qué es lo que sí cambió? Esto estaba igual, 2013 y sigue estando igual para 2014. ¿Qué sí cambia, Nicolás, para 2014? Cambia la fórmula. Antes respondías hasta lo que habías aportado al capital social en el momento que se causó la contribución. Ahora te dicen, no, a ver, ¿cuál era tu porcentaje accionario en el momento que causaste la contribución? Que tú seas socio el 50%, Nicolás. Bueno, en el 2010 ese crédito yo tenía el 50%. Ah, muy bien, pero yo nada más aporté 100,000 pesos. El crédito fiscal es de 2 millones de pesos. Si incurres y se actualiza alguno de estos supuestos que te dije, de estas tres incisos, ya vas a responder hasta por 1 millón de pesos. Ahora multiplican el porcentaje por el monto del crédito fiscal. Correcto. Y eso vas a tener que pagarlo. Y le adicionan algo que se le va a complicar un poco más a la autoridad, fundar y motivar, solamente también respecto a los socios accionistas que tengan control efectivo. Entonces tendrán que acreditar que tienes el control efectivo para que puedan irse en responsabilidad solidaria, de modo tal que si hay cambios no son tan radicales como venían, que no se sigan preocupando los socios accionistas, digo que se ocupen de que sí paguen sus contribuciones las empresas, pero que se queden tranquilos en que solamente en estos tres supuestos tan exagerados de no estar inscrito en el RFC, desocupar tu domicilio fiscal o no llevar contabilidad, solamente puede alcanzar la responsabilidad solidaria. Ya. Y bueno, pues definitivamente la figura de la persona moral que buscaba una figura jurídica ficticia para que respondiera por todas esas obligaciones, pues la trata de eliminar. Como bien comentas, no hubo una eliminación de este concepto. Así es. Y pues este tema de la responsabilidad pues va relacionado con esta situación. En cuanto a estas responsabilidades, vamos a las facultades que tiene la autoridad, por ejemplo. Hablando de embargar cuentas bancarias, que también es un tema que desafortunadamente pues abusó la autoridad
de estar embarcando cuentas, y sabemos definitivamente que ustedes ya los abogados nos han informado al respecto, pues el hecho es que es muy fácil a través de un amparo que te las descongelen. El problema en la práctica pues es que aquí de 6, 7, 8, 15 días en los que me descongelan mis cuentas, pues a lo mejor ya pasaron oportunidades, ya pasaron obligaciones que yo tuve que haber cumplido, y yo con mi cuenta congelada. ¿Qué cambios ves en cuanto a esta facultad de embargar cuentas? Juan, por favor. Este es un tema medular, súper recurrente. El primer recurso que utilizaban las autoridades para cuando consideraban que se impedía el desarrollo, el inicio de las facultades de comprobación era el embargo de cuentas, como tú bien dices, y ya hay una declaración de inconstitucionalidad de ese 145A, famoso, el Código Fiscal de la Federación, que se viene derogando. Aquí sí hay cambios importantes, y sí es trascendente que precisemos cuáles son esos cambios. En primer término, como ya lo comenté, había embargos en abstracto, esto todavía no hay una resolución determinante, ni provisional ni definitiva, y yo te embargo todas tus cuentas bancarias, es lo que hacía el fisco. Te embargo tu cuenta bancaria por la totalidad. Hoy que después tal vez si el crédito fiscal era de 100,000 pesos y yo tenía 20 millones en mi cuenta, no me importa, te congelo la totalidad. Entonces dejaban parada la empresa. Correcto. Derivado de la inconstitucionalidad decretada por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, vienen estos cambios y dicen, a ver, ahora estas medidas de apremio siguen teniendo el mismo supuesto de procedencia, cuando no permitas el inicio o el desarrollo de las facultades de comprobación. Pero ahora cambia el orden de prelación, ahora no te vayas directamente al embargo precautorio. Dice, no, primero auxilio de la fuerza pública, después multa, luego embargo precautorio y luego avisas a la autoridad competente que el contribuyente desobedeció a mandato legítimo y se lo turnas a la autoridad respectiva. Pero aquí lo más importante ahorita es que ya está en tercer lugar. Primero tienen que hacer uso de la fuerza pública, si se dan estos supuestos de procedencia, que yo no permite el ejercicio de facultades, después una multa y luego el embargo precautorio. También hay una excepción en ese 40, ahora 40 que está reformado, que dice, bueno, puedes tú brincarte, autoridad, el auxilio de la fuerza pública si el contribuyente no te da la información o no desahoga ese requerimiento. Muy bien. Ya cuando agotaste esos primeros dos y ya te vas al embargo precautorio, también es muy importante saber que ya no está en primer lugar los depósitos en cuentas bancarias, ya no están en primer lugar. Entonces establece el 40A también un orden de prelación. De prelación de embargos. Correcto. Ya si vas a llevar a cabo, dentro de estas medidas de apremio que insisto, el embargo precautorio es la número 3, ya dentro te remita el 40A y dice, bueno, si ya vas a embargar precautoriamente, tienes que seguir el siguiente orden de prelación, ya no directo depósitos bancarios. Esos depósitos bancarios, Nicolás, quedaron en el número 6. Primero vete por bienes inmuebles. Es correcto. Luego cuentas por cobrar, derechos de autor, patentes, marcas, tal. Número 4, obras artísticas, colecciones científicas. 5, dinero y metales preciosos. 6, ya, depósitos bancarios. Sí, así es. Ya ahora tienen que agotar primero toda esta cuestión, este orden de prelación las autoridades para llegar hasta el tema de depósitos bancarios. Aquí es una de las ventajas. Otra que es ventaja y desventaja es que te establecen una determinación provisional y sobre esa determinación provisional presuntiva te van a embargar. Acá la ventaja es que ya no es por el total de la cuenta bancaria. La desventaja es que es una determinación provisional y todos sabemos que una determinación provisional no es susceptible de impugnarse por medios ordinarios de defensa. Recurso, revocación y constitucionalidad es la desventaja. Pero bueno, por lo menos ya hay un avance que diga, hay una determinación provisional que puedes impugnarlo, incluso hasta medios extraordinarios de defensa, desde mi punto de vista, y que ya no se van en primer lugar con depósitos bancarios. Este sí es un avance. Este sí es un avance y protege la seguridad jurídica de los contribuyentes. A mí me parece una buena medida y como pasa muchas veces, tiene como antecedente una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de nuestro máximo tribunal. Claro. No, y mira, desafortunadamente, y esto temo decirlo, temo comentarlo, pero es una realidad. Desafortunadamente, en términos de código, pues todos sabemos que la autoridad ejerce sus facultades, esto es clásico, y esto los contadores lo sabrán y también los abogados. De repente llegan las personas que quieren embargar y te dicen, ¿sabes qué? Te voy a embargar 3 veces el valor de un crédito. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Totalmente. Oye, una cosa es lo que está planteado en código,
Y otra cosa es que desafortunadamente en la realidad suceden cosas muy diferentes, que al final del camino, Juan, pues ahora sí que es ahí donde esgrimimos estos medios de defensa. Pero mientras tanto, en este periodo en el que quedamos con esa incertidumbre, que ya vimos, y ustedes a través de este ejercicio del amparo les han declarado esa parte como inconstitucional, pues nos generan problemas prácticos. Totalmente. Esto se va a seguir generando, sí, en cierta medida, pero también lo importante serán los medios que interpongamos en contra de estas aplicaciones. Y el consejo que yo doy es que no nada más se vaya a combatir aspectos de legalidad, sino que se combatan aspectos de constitucionalidad de estos preceptos normativos para obtener un amparo contra leyes de esa porción normativa que me causa un agravio personal y directo, y que en su momento pues haya otra declaratoria de inconstitucionalidad por parte de nuestro máximo tribunal, ¿no? Entonces esa es la recomendación que nosotros damos. Fíjate que, bueno, dentro de los comentarios que hacemos en los cursos, pues de repente tú sabes que existen a través de la ley de ingresos a la federación condonación de multas, pero yo siempre he comentado el medio o lo que nosotros deberíamos de hacer para que las autoridades no ejerzan en la práctica ese tipo de situaciones, pues que nos defendiéramos. Totalmente. Acá es muy importante, para efectos del amparo, Nicolás, esgrimir si las disposiciones de que se trata son autoaplicativos o heteroaplicativas. Esta me parece, en definitiva, es heteroaplicativa. Me tengo que esperar al primer momento de aplicación de la ley, pero en ese momento acudir al juicio de amparo indirecto. O sea, desde ese momento que me causa un perjuicio esta disposición, que fue aplicada por primera ocasión en mi perjuicio, acudir al juicio de amparo indirecto. Esto también fue reformado, no solamente para los temas de cuando se impide el ejercicio de facultades de comprobación, sino también cuando se combate un crédito fiscal, no está garantizado y van y te embargan. Lo primero que hacían, depósitos en cuentas bancarias. Ahora también el 145 establece la misma orden de prelación que el artículo 40 y 40A. Bueno, pues hay que recordar también que este tipo de disposiciones pues también tiene la facultad, es Código Fiscal, tiene la facultad de ejercer este tipo de procedimientos, también el Seguro Social, además de Hacienda, por supuesto. No, totalmente, llámese al Seguro Social y llámese Infonavit, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Bien, eso en cuanto al embargo, y ya comentaba la prelación de las medidas, ¿no? ¿Cuál es acerca de las revisiones electrónicas, Juan? Sí. ¿Qué opinas? ¿Vamos a tener medios de defensa con estas revisiones electrónicas? Sí, esta es una nueva facultad que así como nueva, yo tampoco la veo tan nueva porque el antecedente de esta revisión electrónica son las cartas invitación. Yo le denomino esto como una legalización de las cartas invitación. Todos hemos recibido, y el fisco estuvo expidiendo a propósito del IDE con la información que obtenía con el impuesto a los depósitos en efectivo, estuvo emitiendo por lo menos al año 600,000 cartas de invitación a personas donde ya venía una preliquidación, donde decía, a ver, yo observé que depositaste en tus cuentas bancarias estas cantidades, pero no tengo una declaración de impuestos en donde hayas tú establecido esto como ingresos acumulables. Y te invitaban, y por ahí uno caía, iba y tal, pagaba, o el otro pues no decía nada, pero eran cartas de invitación que no eran vinculativas, no eran obligatorias para los contribuyentes. De modo tal que con toda la información que ya tiene el SAT ahora, si bien es cierto que eliminaron el IDE, siguen estando los sistemas de control para que los bancos, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, le hagan llegar al fisco esta información y la tengan a la mano. Con las famosas DIOTS, el fisco ya tiene toda tu radiografía. Dice, bueno, ya observé esto, te hago una revisión electrónica otra vez vía buzón tributario, te mando una preliquidación, que es una resolución provisional, otra vez le llama resolución provisional, que no puedo impugnar a través de medios ordinarios de defensa. Me establece la propia facultad un término, un periodo para desvirtuar lo que me están determinando, preliquidando ahí, o bien decir, ya lo pagué, o bien decir, pues es que no es un ingreso acumulable, tal. Pero si no digo nada, se convierte en definitiva y me empiezan el PAE, peligrosísimo. Es una facultad expedita del fisco para cobrar rápido contribuciones. Esto es, las cartas de invitación sí recaudé, pero no lo que yo quería. Pongo esta revisión electrónica para recaudar rápido y sencillo. Si el contribuyente le da información y le da pruebas, puede haber un segundo requerimiento, o puede solicitar información a terceros, y después de eso ya tendrá 40 días para emitir una resolución, que esa sí será impugnable. Pero aquí lo dramático está ante la inmediatez y volvemos a lo mismo. Si en buzón tributario yo no chequé en 15 días
que había una preliquidación, lo que voy a recibir es un PAE. Entonces, desde mi punto de vista también se viola el acceso a la justicia, se viola la garantía de seguridad jurídica o derecho humano de seguridad jurídica previsto, te digo, no solamente en nuestra Constitución, sino en algunos tratados internacionales. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho ojo y evidentemente defendernos en contra de estas revisiones. Pero además, Juan, si me permites comentarlo, creo que esa es una situación real, la psicología con la que se maneja, ¿no? Claro. Oye, ¿sabes qué? Es que tengo una invitación, ¿qué hago? Sí, ¿no? sí, totalmente. ¿Qué hago? No es un requerimiento, y eso es una pregunta que en los cursos es recurrente. Oye, estas invitaciones, ¿qué hago? Es una invitación, pero ya me vieron. Sí, sí, totalmente. La gente que recibe algo del SAT, lo primero que piensa es que lo van a meter a la cárcel. Sí. O sea, entonces te llama muerto de miedo, y oye, me llegó esto del SAT, me van a meter a la cárcel. No, espérate. Si a Paquita la metieron de repente, ¿no? Así es. Entonces tienes que explicarle bien la fuerza vinculativa de cada documento que reciben. Estas cartas de invitación, yo estoy seguro que van a desaparecer con esta nueva revisión, o prácticamente se van a ver muy limitados porque el fisco ya va a tener, esto iba a ser mucho más fácil el día de mañana, a partir de junio del 2014, que entre en vigor el buzón tributario, que te esté notificando por esa vía estas cuestiones. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, sí, eso a mí me llama mucho la atención. Así es. Sobre todo la psicología, porque es una situación que sucede Totalmente. Continuamente. Bien, por último, ya para finalizar, estimado Juan, ¿qué opinión general me podrías dar? Porque ya se me está acabando el tiempo. No te preocupes. La verdad es que muy interesante tu plática, Ajá. creo que muy bien fundamentada. ¿Qué opinión tienes acerca de esta reforma? ¿Cómo ves el próximo año los abogados, los contadores vamos a tener más chamba? ¿Cómo ves, Juan, por favor? Sí, mira, en general, efectivamente, como yo he dicho en otros foros, es una mala noticia para los contribuyentes, somos contribuyentes en general, pues el aumento de la tarifa al 35%, el tema de dividendos, para personas morales las limitantes a las deducciones son muy delicadas. Sin embargo, efectivamente, por lo que hace nuestro gremio, pues vamos a tener mucho trabajo, tanto contadores, porque pues ya van a tener que ingresar en forma mensual la contabilidad, vía buzón tributario también, sí, de eso etcétera. Y para los abogados, pues hay mucho trabajo también con todo este tema de los amparos y nuevas formas de impugnar la legalidad de estas cuestiones. Sin embargo, a mí me preocupa que maten a la gallina los huevos de oro. O sea, que las empresas pues ya no soporten estas cargas tributarias, ¿no? Y también que las personas físicas, por ejemplo, la eliminación de repecos fue una eliminación que yo no estoy de acuerdo, porque más allá de ampliar la base formal de contribuyentes, la vas a disminuir. O sea, las pobres personas que contribuían en ese régimen, que llevan una contabilidad simplificada, ahora los vas a hacer pagar IVA, y además llevar una contabilidad con CFDIs, etcétera. Entonces lo que van a hacer, ellos van a optar por otra vez ser informales. Si ya habías captado a algunas de esas personas en la formalidad que pagan poquito pero algo pagan, pues ya lo hubieran mantenido. Y acá se elimina este régimen y además hay un régimen de incorporación que dice que el primer año no pagas nada, pero sí pagas IVA. Claro. Entonces, y con una contabilidad como de una persona física con actividad empresarial o una persona moral. Entonces, hay que esperar también las reglas, pero yo veo que hay muchas oportunidades de trabajo para los contadores, muchas oportunidades de trabajo para los abogados, pero sí que midan esos temas porque pues, puedes matar a la gallina en los huevos de oro. Pues sí, a lo mejor una mejor infraestructura para recaudar de manera un poco más homogénea una contribución, pues hubiese sido una buena propuesta, pero pues nos quedamos otra vez con la expectativa, ¿no? Nos quedamos con esa expectativa otra vez de que siempre pues, el impuesto indirecto, que es más fácil de recaudar, y le siguen dando al impuesto directo. Una buena noticia es la eliminación de YETU, ¿por qué no decirlo? También te simplifica administrativamente la vida, pero también hay otras reformas que evidentemente son altamente recaudadoras, llámese IVA, llámese IEPS, el tema de las bebidas saborizadas, azucaradas, también me parece que hay unos aspectos que sobre las rodillas se plantearon ahí. A mí me da mucha risa porque un cliente mío es de estos que hacen los polvos concentrados para hacer agua y establece esa disposición de IEPS que se va a pagar $1 por litro producido. Entonces él me preguntaba, bueno, pues yo ¿a cuántos litros le pongo que produce? O sea, le voy a poner que produce 1 litro el sobrecito, porque si le pongo 10 me van a cobrar $10 por cada litro producido. Entonces son cuestiones que
que me parece que lo hicieron ya sobre la marcha, sobre las rodillas y que no pudieron precisarlas correctamente, como el IVA famoso a las mascotas, ¿no? Yo me pregunto cuál es la naturaleza jurídica de la mascota, o sea, ¿cómo vas a ubicar que sí vas a comprar alimento para mascota y que no vas a comprar alimento para mi perro de ayuda o para mi inventario, porque tengo galgos, etcétera? Entonces esas cuestiones también son bien interesantes para efectos del juicio de amparo indirecto. Pues habrá que ver. Qué bueno que lo tienes identificado. Pues bien, estimado Juan, pues nada más me queda, me voy a permitir a nombre de GBA, del contador Andrés y de la contadora Ángeles, pues entregarte un pequeño reconocimiento. Me voy a permitir leerlo. GBA Consultoría y Capacitación se enorgullece en entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Juan Antonio Aguilar Cervantes, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal. Está a nombre de la contadora Ángeles Mandujano, del contador público Andrés Ávila García, diciembre del 2013. Estimadísimo Juan, enhorabuena, muchísimas gracias. A mí me gustaría pues poderte invitar en otro momento. Con mucho gusto. La verdad es que nos quedamos cortos, pero bueno, como te había dicho, con esas preguntas yo creo que quedaban suficientes. Perfecto, ¿no? Pues muchas gracias, estimadísimos colegas, pues los esperamos en la siguiente emisión de Los Mejores Fiscalistas. Muchísimas gracias, un aplauso por favor. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.